¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos y telita con el tema que os traigo hoy. Es un tema que ha creado más discusiones que las cenas de Navidad, más polémico que las horas extras de la Mónica Lewinsky, y no es otro que la repro de la moto. Yo me he decidido hacer la repro de mi KTM 890 y como no podía ser de otra manera, pues lo he hecho pues con mis amigos de Fuel Dongle. En este vídeo os voy a mostrar el proceso, tanto de cómo funciona, cómo desmonto la EQ de mi moto, cómo la envío y cómo la vuelvo a montar. Y esto es decir, ¿cómo que estáis diciendo que desmontas, que montas, que envías? ¿Esto qué es? Bien, bueno, para poneros en contexto, lo primero que os voy a decir es, ¿qué es una repro? Vale, vamos a hacerlo de forma muy sencilla, ¿vale? Una repro sería, digamos, programar de una forma digital la centralita de la moto a las nuevas características de la moto. Esto quiere decir que si tú pues, has cambiado el escape, has quitado el catalizador, has puesto un filtro de aire de alto flujo, pues hay que adaptar la centralita, la mezcla y una serie de cosas digamos, a las nuevas características de la moto. Pues con una repro hacemos esto. Podemos hacer muchísimas más cosas, pero esto un poquito más adelante. Básicamente la repro sería esto. Hay tres formas de hacer la repro. Podemos hacerla a través del puerto BD, que el inconveniente de este sistema es que a través del puerto BD necesitamos la moto de forma física en casa del programador, o sea, del reprogramador. Programador no, reprogramador. No se puede desmontar la centralita y hay que hacerlo con la moto físicamente allí. La segunda manera, la más habitual, la que yo voy a hacer, es en bench. Y diréis, ¿que esto de bench qué es? Pues esto es muy sencillo. Se puede sacar la centralita de la moto y rellenando un cuestionario previo en el que se te pide una serie de información, características, gustos, etcétera, etcétera. Con esta centralita desmontada se conecta a un ordenador y se hace la repro y te la devuelven. Esta es la forma que yo voy a hacer y ahora os diré cómo es. Y la tercera, que es más polémica y más peligrosa, es en boot. En boot las centralitas vienen cerradas y selladas y no hay forma física externa de conectar ningún tipo de conector. Hay que abrirlas, algunas vienen pues digamos selladas en chapa, otras en aluminio y demás. Hay que abrirlas con muchísimo cuidado, con el riesgo que esto conlleva, soldar dos terminales para poder conectar el ordenador a la centralita y entonces cargar el mapa. No es que sea muy habitual, pero hay modelos que por sus características tienen que ser así. Bueno, ahora sé que más de uno se estará preguntando, pero bueno, para hacer una repro no hay que subir la moto a un banco de potencia. Bueno, la respuesta es sí y no, y sobre todo no. En el caso de sí, muy brevemente, si tú eres un piloto de carreras de competición y lo que estás buscando es exprimir el 105% de las capacidades de tu moto, obviamente necesitas subir la moto a un banco de potencia y ajustar todo milimétricamente, hacer las mediciones y demás para sacar el máximo rendimiento, porque una milésima te puede hacer pues ganar una carrera o perderla. En este caso sí es necesario subir la moto a un banco de potencia si tú eres un piloto que está compitiendo. En el resto de casos, como viene siendo el mío para, digamos, pilotos normales y corrientes de fin de semana, de vacaciones, de aficionados, no es necesario subir la moto a un banco de potencia. Con esta repro que vamos a hacer en bench, lo que hacemos es que vamos a exprimir el 90% del potencial de la moto. Fijaros, el 90%, tenemos ese 10% de margen todavía que, digamos, el motor estará holgado. Este 90%, algunos estaréis diciendo, bueno, sí, pero ¿cuánto voy a ganar de caballos en esta moto? Lo primero que os quiero decir al respecto es que mi moto tiene 105 caballos y sí que es verdad, que ahora os diré el dato, que se ganan caballos en tanto caballos y par. Pero es que a mí no me hacen falta más caballos en la moto. A mí lo que yo quiero cuando hago la repro es una mayor fiabilidad y una mejor respuesta del motor, o sea, que el motor gire más redondo. Y esto básicamente es la idea, o sea, donde yo tengo el foco, donde hay que centrar cuando te decides hacer una repro, que esto es para esto, para que el motor gire más redondo, sea más fiable y más eficiente. Y esto, ya os digo, es el pilar básico para usuarios normales, mortales, aficionados, por el que hacemos la repro. Pero bueno, vamos a decir el dato. O sea, cuando hacemos la repro vamos a ganar en torno a un 10% de potencia. O sea, que en el caso de mi moto, que son 105 caballos, pues estaríamos hablando de 10 caballos y pico. 10 caballos y pico, que perfecto, tenerlos está muy bien. ¿A quién no le gustan 10 caballos más? Está bien, pero es que realmente no los necesito. Y, como digo, en lo que yo me quiero centrar es en que voy a conseguir que el motor gire más redondo, voy a eliminar traqueteos, voy a eliminar, o sea, a bajas vueltas elimino traqueteos, tirones, el motor gira más redondo, el motor gira, digamos, trabaja a una menor temperatura, o sea, todo
todo mejora y la moto, o sea, el cambio que tiene la moto con repro y sin repro, a priori, y os lo diré en el próximo vídeo, pero a priori es muy, muy notable. Bien, dejarme hacer un inciso. En vídeos anteriores yo probé el SG01, que es el sensor del IAT, que con este sensor, digamos, lo que hacemos es una repro económica, ¿vale? Digo una repro porque con este sensor sencillamente lo que hacíamos era que engañábamos a la ECU con el tema de la temperatura y conseguíamos un 6% adicional de inyección de gasolina cuando hacía la mezcla a la moto. Tener muy en cuenta, si tenéis el SG01, el sensor del IAT, es incompatible con la repro. Hay que retirarlo cuando hacemos la repro. Entonces lo coges, lo retiras, se lo regalas a un compañero para que empiece a notar el salseo de cómo mejora una moto cuando la moto empieza a girar más redonda y ya está. Y tener esto simplemente en cuenta y ya está. Bien, otro dato a tener en cuenta es que cuando hacemos la repro, una de las cosas importantes es que eliminamos restricciones por normativa Euro 5, Euro 5 Plus. O sea, estas motos, ya lo dije anteriormente, vienen de serie para cumplir normativas muy secas, muy pobres en cuanto a mezcla. Es por esto que tienen esta temperatura de trabajo un tanto más elevada. Y la moto, pues bueno, lo hacen así para cumplir normativa, pero esto a la larga perjudica el motor. Entonces, esto es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de que tengáis una KTM 890, digamos del 2023 en adelante, que ya lleva 3 sondas lambda, lleva las 2 de los colectores y el de la zona del tramo final del catalizador, dejaréis de tener el dichoso fallo motor. Esto creo que lo he dicho alguna otra vez, pero lo voy a decir así brevemente. En los modelos 2023 en adelante, que son ya Euro 5, Euro 5 Plus, lleva estas 3 sondas lambda, ¿no? Hace 2 que están en la salida de los colectores y una tercera que está en el tramo final del catalizador. Eliminamos el catalizador, ponemos, por ejemplo, el Arrow o el Ixil o cualquiera de estos dos, ya lo veréis que tiene la entrada para conectar la sonda lambda, ¿no? Entonces, mira, perfecto, pongo el catalizador, conecto la sonda lambda y ¿qué pasaba? Que la gente arranca y sale el fallo motor. Sale el fallo motor porque las 2 primeras sondas lambdas hacen la lectura de gases nada más salir de los cilindros y la compara con la lectura de la tercera sonda lambda, que es la de los gases después de pasar por el catalizador. Si esa lectura tiene el mismo ítem, sale fallo motor, ¿no? Porque la moto interpreta que el catalizador no está funcionando correctamente porque los gases son los mismos y sale el dichoso fallo motor. Actualmente ya hay un dongle en Fuel Dongle para eliminar este fallo motor. Si no quieres hacer la repro, pues puedes poner el sensor del IAT y este dongle y ya desaparecerá tu fallo motor. Os voy a dejar en la descripción el dongle para esto. Pero si queréis, digamos, hacerlo de una forma correcta, bien funcional y para siempre, es una repro y con la repro se eliminan estas restricciones Euro 5, Euro 5 Plus y entonces no necesitarás dongle ninguno. Entonces ya al eliminar restricciones la moto va a funcionar perfecta, va a funcionar redonda, no vas a tener ningún problema y todo irá bien. Una pregunta que quiero decir también brevemente, que sé que seguro que me vais a abordar, es ¿qué pasa con la ITV? Vale, de acuerdo. Esto es muy bueno, echa la ley, echa la trampa, ya lo sabéis. Cuando se hace la repro, el mapa se carga con marcha engranada. Esto es en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. En punto muerto, la moto conserva el mapa original digamos que llevaba. De manera que cuando vayas a pasar la ITV y te hagan la lectura de gases, como lo vas a hacer en punto muerto acelerando en vacío, te va a dar los gases correctos que te debería dar. Ya sabéis que para pasar la ITV vais a tener que montar el catalizador si lo habíais quitado y este tipo de cosas, ¿vale? Esto ya sabéis, cada uno es cada uno, ¿eh? ¿Cuánto se tarda y cómo funciona este tipo de repro? Esto es muy sencillo. Cuando contratáis la repro, se os mandará un formulario preguntando pues, marca, modelo, año, qué escape llevas, bueno, una serie de datos que os pasarán. Es un tipo de cuestionario que tenéis que rellenar y además en este cuestionario vosotros podéis pedir un poquito a la carta. Yo quiero que la moto retenga un poquito más porque hago mucho enduro, hago mucho trail, hago mucha montaña, entonces yo quiero que la moto en marchas largas pues tenga más retención del motor, este tipo de cosas. Desde luego también podríais pedir que haga los pop-up banks, podéis pedir un hardcut, podéis pedir lo que queráis. Las posibilidades del mundo de la repro son prácticamente o casi infinitas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay una serie de cosas que se sale, digamos, de lo normal y a partir de ahí ya el riesgo de hacer una serie de cosas es personalmente tuyo. Yo os recomiendo que hagáis lo que os recomiendan en Fuel Dongle, que lo tienen más que testado, que han hecho centenares de reprogramación de moto y les avala una grandísima experiencia en este campo. Rellenáis este cuestionario, se os envía una etiqueta,
desmontáis la EQ. Yo en este vídeo os voy a mostrar cómo se desmonta la EQ para que os sirva un poquito de guía. La embaláis en una cajita, la enviáis y al cabo de 48-72 horas en días hábiles, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, si la enviáis un viernes no esperéis tenerla en casa un lunes, tenéis que contar 3 días hábiles, la tenéis de vuelta en casa reprogramada. Es súper sencillo, súper rápido. Bueno, aprovechando, si estáis interesados en hacer la repro, que yo os recomiendo encarecidamente, podéis utilizar mi código de descuento NAIADV5, ¿vale? Me ayudáis un poquito a mí a poder seguir creando este tipo de contenido para vosotros, probar este tipo de cosas y demás, y a vosotros también os saldrá un poquito más económica la compra. Tanto la repro como cualquier tipo de accesorio que necesites. Y si no lo ves en la página web, te animo a que hagas un mensaje que en Fueldongle, pues yo qué sé, yo quiero unas palancas Rabaconda, pues en Fueldongle nos las buscan, os las consiguen y os las envían sin ningún tipo de problema. Una de las cosas que me encanta de Fueldongle es que tengo un trato tan directo, y no porque sea yo porque a mí me ayudan, sino porque es que es un trato muy directo de cualquiera. Eso lo he recomendado a centenares de personas y todo el mundo me ha dicho, hostia, he cogido el Telegram, les he enviado un mensaje, me han contestado, nos hemos puesto de acuerdo y chimpum. Pues lo dicho, si queréis, pues aprovechar el código, que como digo, pues os saldrá a vosotros bien y a mí me ayuda un poquito. Así que nada, dicho esto, me voy a poner manos a la obra, voy a desmontar la moto, haré un timelapse así en plan rápido para que veáis cómo se desmonta. Hay que sacar el depósito, si no sabéis cómo se desmonta el depósito, ya sabéis que hice un vídeo dedicado, os lo voy a dejar por aquí, un vídeo dedicado a cómo se hace el desmontaje del depósito correctamente. Y luego sí que cuando haya que desmontar la EQ sí que os lo voy a mostrar más al detalle para que podáis verlo y podréis tener como digamos un poquito de vídeo guía. Así que nada, me pongo al lío y vamos allá. Bueno, pues ya hemos desmontado la moto completamente, plásticas, depósito y demás. Y aquí tenemos la EQ y vamos a proceder al desmontaje para embalarla y enviarla. Os la muestro más al detalle. Bueno, como podéis ver, aquí está nuestra EQ. Aquí tenemos la caja de la batería y la EQ es justo lo de encima. Tengo que decir, quizá se puede sacar sin desmontar el depósito. No tengo la certeza. Y como tampoco no tenía certeza y es la EQ, es la primera vez que la saco, pues he preferido desmontarlo todo y tenerlo más a la mano, ¿vale? O sea, no creo que vaya a poder. Este es la toma OBD, la toma de diagnosis que viene aquí, que ya veis, esto es un capuchón, esto es la caja de la batería. Y aquí tenemos los conectores de la centralita. Van así y sacamos uno. Es que con una mano va a ser difícil, ¿eh? Vale, sacamos del todo. Vale, ahora sí. Y ¡pam! ¿Veis cómo es? Y ahí tenemos uno. Ahora yo enseguida la voy a proteger, pero quería hacer este proceso con vosotros. Y el otro conector. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Y aquí está nuestra EQ. Perdón, aquí está nuestra EQ. Bueno, necesito las dos manos, pero ahora os hago un breve resumen. Pero vamos, ahora por lo que veo hay unos silent blocks que es simplemente tirar. Lo que sí que voy a tener es la precaución de tapar. Yo lo voy a hacer con unos guantes de nitrilo, voy a tapar cada conector y voy a dejar todas las conexiones bien tapadas y bien protegidas, ¿de acuerdo? Yo lo aconsejo hacer, ¿vale? Para evitar daños en pines y demás. Así que vamos al lío. Mirad, os muestro. Primero he liberado esta pestañita de aquí hacia afuera. Luego exactamente la del otro lado. A ver si consigo que enfoque. Esta de aquí. Y una vez está esto liberado, simplemente es, con un poquito de cuidado, tirar hacia arriba y la sacamos. Ahora yo voy a necesitar las dos manos para hacerlo bien, pero simplemente es esto, ¿eh? Ya veis que ya está saliendo de su alojamiento y ya la tendríamos fuera. Bien, pues ya la tengo fuera de su alojamiento, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí tengo la centralita y ahora simplemente la voy a embalar correctamente, bien embaladita, bien preparada, y la meto en una cajita y la llevo a Correos Express con la etiqueta que me ha enviado Fueldongle. Y nada, y en el siguiente capítulo vamos a ver qué tal funciona esto. Bueno, pues ya tengo
bien embalada mi centralita, lista para enviar. Así que nada, el resultado de todo esto lo veréis en el próximo episodio. Así que nada, de momento espero que os haya gustado esta primera parte, y en la segunda parte ya os mostraré. En Fueldogger me han dicho que pueden hacer un pequeño vídeo explicativo de cómo van a hacer este proceso, dando una pequeña explicación. Y nada, me la retornan, la monto y probamos la moto a ver qué tal, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, cualquier consulta, sugerencia, dato, lo que queráis, me lo escribís ahí en comentarios, y yo pues encantado de colaborar y debatir con vosotros. Así que nada, hasta luego.